Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en la primera epístola, Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, alguna vez palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud de parte de nuestra audiencia de este programa, de este ministerio, donde nosotros estamos recibiendo continuamente todas las preguntas bíblicas y lo recibimos a través del texto, a través del texto en el aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde nosotros recibimos todas sus preguntas bíblicas y donde yo tengo el privilegio de responder personalmente a cada una de sus preguntas. Y muchas veces también, muchas veces en el siguiente día, en el siguiente programa, nosotros incluimos algunas de esas preguntas para amplificar la respuesta a la pregunta, porque cuando una persona tiene pregunta, tú te puedes asegurar que otra persona tiene la misma pregunta. Muy bien, para enviar sus preguntas bíblicas, envíalo al siguiente número, y el número es gratis por todas partes del mundo. El número, repito, es gratis por todas partes del mundo. Simplemente mandas tu texto de WhatsApp. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas y nosotros con gusto estaremos respondiendo. Permite también extenderle una invitación también a aquellos que están en Cusco, donde nosotros estamos transmitiendo este ministerio de enseñanza a través de la televisión, en canal Telenet, HD 12.1 en Cusco. Y para los que están en Cusco, en esa zona, escuche bien, la Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la parte baja de Guanacapa con Garcilaso, y ahí está la Iglesia Cristiana de Gracia en edificio 305 en el quinto piso, pero hay ascensor, y ahí está toda la iglesia y está siendo pastoreada por el pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí él también está enseñando la palabra expositivamente, y tiene sus cultos los domingos a las 9 de la mañana, que es la escuela dominical, y a las 10:30 el culto principal a las 10:30 de la mañana. Y que sepa bien, ellos comienzan a tiempo, son precisos en sus horarios. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través de este número y te ponemos en contacto con la iglesia para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, nosotros estamos ubicados en la Iglesia Bautista de Town Creek. La Iglesia Bautista de Town Creek es aquí donde estamos nosotros, en la calle 250 Town Creek Road. Aquí estamos nosotros en la calle 250 Town Creek Road. Y aquí nosotros estamos con los cultos los 8 de la mañana, los domingos a las 8 de la mañana en español, y a las 10 de la mañana en inglés. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, donde estamos estudiando específicamente versículo 12 hasta 21, en Romanos capítulo 5, pero estamos aquí enfocándonos aquí en versículos 12 a 14 específicamente. Y aquí el tema, y continuamos con este tema porque hemos recibido muchas preguntas, pero también no hemos concluido todavía con este tema. Y en un lado tenemos Adán, el pecado, ¿no?, y la muerte. Adán, el pecado y la muerte, ¿no? Y eso es importante entender. Y aquí tenemos puntos centrales, ¿no? La entrada del pecado y la muerte por medio de Adán. La entrada del pecado y la muerte por medio de Adán. Esto es importantísimo entender. ¿Por qué tú y yo, por qué todos nosotros necesitamos un Salvador? Nosotros, mira, mucha gente dice, bueno, es que ustedes son religiosos, son fanáticos, son de los aleluyas, qué sé yo. La gente tiene un sinfín de dichos y cosas que nos acusan de un sinfín de cosas, pero eso a mí no me mueve. Mira, tú tienes que entender que por causa de Adán, el primer hombre creado en la imagen de Dios,
cuando él decidió de desobedecerle a Dios, en ese momento entra dos cosas que nosotros tenemos que comprender. Entra la muerte, ¿no? Donde nosotros vamos a morir físicamente, pero también espiritualmente. Y entra el pecado, la naturaleza pecaminosa de Adán. Note bien, ahora nosotros por herencia, por la ADN espiritual, nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa que Adán causó por ser desobediente al Dios. Aquí obviamente no estamos hablando de religiones y denominaciones. Vamos a echar a un lado esos argumentos que no tienen sentido. Estamos hablando de la relación del hombre que el hombre tiene con Dios. De eso estamos hablando. Y cada persona que está a la distancia de mi vista, cada persona que está a la distancia de mi voz aquí en la radio, escuche bien. Cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios. Si tú quieres o no quieres, tú tienes una relación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Este es su mundo, no es el suyo. No es el mío. Este mundo no es nuestro, este mundo es del Señor. Ahora, Él proveó un paraíso para Adán. Y era su propósito que Adán y Eva, ¿no?, iban a procrear, ¿no?, iban a tener, y luego iba a producir una población, ¿no?, que iba a estar en un estado de adoración, de exaltación y adorando al Padre Celestial. Pero Adán y Eva pecaron, desobedecieron. En ese momento precisamente la historia de la humanidad cambió. Fue distorsionada. Y entra dos cosas por causa del pecado. Entra la muerte espiritual y entra la naturaleza pecaminosa que nosotros, repito, tomó el tiempo de repetirlo, por herencia espiritual, nosotros recibimos la ADN espiritual, ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza pecaminosa y nuestro pecado nos separa de Dios. Y esa separación, el estado de esa separación se nombra la condenación perpetua. La condenación así al infierno. Pero Dios no quiere que usted vaya al infierno. La única personas que van al infierno son aquellos que eligen ir al infierno simplemente porque rechazan lo que dice la palabra de Dios. Sencillo. El hombre más vil, vulgar, peor que tú te puedes imaginar, puede ser perdonado por Dios. Porque él cree que Dios lo puede perdonar. Pero tú dices, no, yo tengo mis propias creencias. ¿Okay? ¿Sabes qué? Esa frase, yo tengo mis propias creencias, lo escucho todo el tiempo. Por supuesto que tú tienes tus propias creencias, pero ¿qué es lo que tiene que ver eso con lo que Dios, con lo que Dios ha dicho? ¿Qué tiene que ver eso con el método y la manera, el camino que Dios ha escogido específicamente para evitar las puertas del infierno? Nada. Todos nosotros tenemos pensamiento, todos nosotros tenemos sentimiento, por supuesto. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que Dios nos ha dicho, lo que tenemos que hacer? Mira, Adán y Eva tuvieron sus propios pensamientos. Y mira lo que causaron. Mira lo que causaron. Ellos causaron ¿qué? Que entra ahora la naturaleza pecaminosa, el infierno y la muerte espiritual y la separación de estar en la presencia de Dios en su paraíso siempre y para siempre y para siempre y para siempre. ¿Y eso es por qué? Por sus propias creencias. ¿Qué te puedo decir? Ahora, si tú entiendes eso, te estuvimos hablando y es aquí donde entran otras preguntas. Ahora, quiero regresar aquí porque es importante. Y siempre es importante porque cuando uno recibe un montón de preguntas como nosotros recibimos, ¿no?, es importante de detenernos, poner los frenos, no caminar deprisa, pero retroceder para asegurar que nuestra audiencia entiende lo que se está tratando en esta enseñanza.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14 dice, primeramente en la versión cristiana dice, por tanto, versículo 12, por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la versión católica, por favor, vamos a regresar aquí, y miren lo que dice versículos 12, 13 y 14 en la versión católica, dice así, dice, así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres se pecaron, a todos llegó la muerte. Versículo 13. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo, ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Versículo 14. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos, desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Muy bien. Claro, estuvimos hablando sobre este punto. Y vamos a rezar para ponerlos vamos a usar esto como un puente, ¿ves?, para cruzar al otro lado. El primer punto que habíamos compartido unos cuantos días atrás era punto número 1 debajo de esta sección de escritura, es que el hecho se declara, punto número 1, el hecho se declara en forma muy sencilla, el pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, Adán. Punto número 2. La naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres actualmente. Repito, punto número 2. La naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres actualmente. Luego, punto número 3, donde estuvimos hablando sobre este punto es 3. La prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Y aquí habíamos invertido mucho tiempo sobre este punto. Punto número 3, la prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Y luego llegamos a punto número 4. La importancia de Adán es crítica. Y aquí también habíamos invertido mucho tiempo. Punto número 4. La importancia de Adán es crítica. Ahora queremos llegar hoy día a punto número 5. Punto número 5. Y escuche bien, punto número 5. Y aquellos que me dicen, bueno, nosotros estamos tomando notas. Bueno, gracias por eso. Punto número 5. Note que el pecado, punto número 5. Note que el pecado es la causa de la muerte. Note que el pecado es la causa de la muerte y que Adán fue la causa del pecado. Repito, punto número 5. Note que el pecado es la causa de la muerte y que Adán fue la causa del pecado. Por esa razón, tú dices, bueno, fue un pecado pequeñito. El problema es que, mira, nosotros somos expertos con palabras, ¿no? Tenemos juego de palabras, ¿eh? Hay gente que, wow, tiene mucha labia en cómo ellos utilizan las palabras, etcétera. Y la gente me dice, bueno, es que tú tienes que es un pecado pequeñito, pero no es grande. No, un momentito. Eso no existe en la presencia de Dios. Eso no existe en la Biblia. Quizás existe contigo, quizás existe con tu denominación, quizás existe con tu religión, quizás existe con tu iglesia, quizás existe con tu familia, quizás que existe contigo personalmente, pero eso no existe. No existe un pecado pequeño o ni siquiera no existe el pecado blanco. Fue una mentira, tú sabes, pequeñita. No. Delante de Dios, cualquier sea el pecado, sea pequeño o grande en tus ojos, el pecado, escúcheme, el pecado siempre es algo grande en frente de Dios. Ahora, quizás tú te quieres justificar. Bueno, yo no te puedo detener la mano, pero delante de Dios no puedes. Bueno, tú tienes que entender este quinto punto. Note que el pecado es la causa de la muerte y que Adán fue la causa del pecado. Todo comienza con él.
Él fue el autor de la apostasía, No importa lo que digan las teorías, una cosa es clara. Adán fue la causa del pecado del mismo modo que Cristo es la causa de la justicia. Escuche bien. Voy a repetir este punto. Porque es aquí donde te encuentras estancado. Es aquí donde tú estás estancado. Y no entiendes o rechazas. Pero no eres loco. Eso no te hagas loco cuando no eres loco. Voy a repetir. Adán fue la causa del pecado del mismo modo que Cristo es la causa de la justicia. Escuche bien. No está captando. Adán fue la causa del pecado del mismo modo que Cristo fue la causa de la justicia. Mira. Por Adán, por medio de ese hombre Adán, entra el pecado, entra la muerte, la condenación perpetua y se abren las puertas de lo que nosotros nombramos el infierno. Por un solo hombre, Adán. Por un solo hombre. De la misma manera, Cristo es la causa de la justicia. Cristo viene a anular lo que hizo Adán. Cristo es la única persona que puede anular, destruir, abrogar la penalidad de la muerte perpetua, la condenación que creó Adán. Adán es la causa del pecado y es la causa de la muerte. Pero Cristo es la causa de la justicia y la vida eterna. Adán es la causa de la vida de condenación perpetuamente en el infierno, donde uno es castigado eternamente en el infierno. Cristo viene a anular eso. Él viene contrarrestar eso. Por esa razón, la salvación es importantísima. A pesar de tus propias creencias, a pesar de tus sentimientos, a pesar de tu iglesia, a pesar de tu religión. Nota lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 13. Repito, Romanos capítulo 5, versículo 13, donde él dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. En la versión católica lo dice de esta forma y dice así. Dice, es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo, ahora bien el pecado no se tiene en cuenta a no haber ley. Ahora, escúcheme. Desde Adán, el pecado desde Adán ha sido algo universal. El pecado traspasa, mira, y transciende todas las culturas, todas las nacionalidades, transciende 195 países en esta tierra. El pecado transciende todas las culturas, todos los idiomas, toda la política. Lo que tenemos aquí es tenemos una condenación universal que se nombra el pecado. Pero no se acusó de pecado, esto es, de culpa personal contra una persona porque no había ley desde Adán hasta Moisés. ¿Y qué pasó cuando llegó Moisés? Cuando llegó Moisés entra lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, de este punto, del punto de Adán hasta Moisés, no existe, escuche bien, no existe el pecado personal de culpabilidad, aunque el hombre pecó. Porque la ley no existía todavía para señalar y acusarlo de eso. Ahora que llega la ley en el tiempo de Moisés, ¿no? Tiene que haber ley para que pueda haber una acusación. Ahora tenemos los 10 mandamientos. Más o menos, históricamente hablando, unos 6,000 años. Ahora tenemos un problema. Tú no tienes escape. Quizá tú tienes sentimientos y tú tienes tus propios pensamientos y dices, bueno, pero no es nada grande. Bueno, lo que yo hago es algo pequeñito en comparación con fulana y fulano. Ok, está bien.
Pero el problema es que delante de Dios tú todavía eres un pecador. Ese es el problema que tú tienes. Tu problema no es conmigo. Tu problema no está conmigo. Escúchame, no está conmigo. Tu problema está con el Señor. Si tú crees o no crees en Él, tú todavía tienes un problema con Él. Ese es el problema tuyo. Mira. Tú tienes que captar esta idea. Note bien. Mira, el día de ayer estaba hablando con una familia, ¿no? Y tú sabes que aquí en los Estados Unidos estamos en un caos por la migración, ¿no? Y sabe que yo he tenido el privilegio de viajar por toda Latinoamérica. Yo he viajado por toda parte de Europa y Asia y África estos últimos 40 y pico de años, llamando la palabra del Señor, ministrando, etcétera, 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 etcétera. Y cada país tiene escuche bien, si tú estás de acuerdo con la política o no estás de acuerdo, no importa. Pero cada país tiene el derecho de proteger sus fronteras. Cuando yo y mi esposa estuvimos viviendo en Perú, había restricciones migratorias que eran bien precisas hacia nosotros porque éramos extranjeros. Y ahí estuvimos viviendo 5 años. Y los primeros 2 años tuvimos que caminar con nuestro pasaporte y cuando nos detenía, presentar nuestros papeles, que estábamos aquí legalmente. Y cuando íbamos a abrir cuentas era una burocracia y era complicado porque teníamos que presentar nuestro papeleo de extranjeros, ¿no? para asegurar que estábamos en el país legalmente. Cada país tiene el derecho de proteger sus fronteras. Tú tienes que entender eso. Bueno, el día de ayer estaba hablando con una pareja aquí en los Estados Unidos, donde ellos cruzaron la frontera ilegalmente y ahora tienen problemas legalmente aquí en los Estados Unidos. Y me dijeron, tú tienes que entender, pastor, que por nuestra necesidad tuvimos que cruzar ilegal. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, yo comprendo lo que tú me estás diciendo. Tú me estás explicando el por qué. Pero una explicación no es una justificación. Y tú quieres convertir la explicación en una justificación. Delante de la ley, usted es un criminal porque violaste la ley de la tierra cruzando la frontera ilegalmente. De este momento adelante, este es tu estado. Ahora se va complicando más. Porque me dijeron, ¿no? Ellos estaban viviendo, mira, esta pareja estaba viviendo con otras parejas, ¿no? Y en sus trabajos llegó la migración y ¡pum! Y se los llevaron. A esta pareja se quedaron ahora y tienen problemas. En cuanto ellos nunca pensaban que se iba a realizar. Yo dije, yo entiendo, pero delante de la ley eres un criminal. Yo entiendo tu necesidad, yo comprendo tu necesidad. Cada ser humano tiene necesidades. Pero cuando cruzaste la frontera, tú no entiendes que violaste la ley. Y cuando violaste la ley dice automáticamente que eres un criminal, un violador de la ley. Esto está bien sencillo. ¿Me entiende? Sí. ¿Acepta eso, sí o no? Bueno. Sí. ¿Qué hacemos? No es lo que ustedes van a hacer, es lo que va a hacer la ley contigo ahora. En su manera de pensar era algo pequeñito, pero no es algo pequeñito delante de la ley. Igual cuando tú piensas, bueno, es que tú tienes que entender que mi pecado es una mentira blanquita, pequeñita, no es nada grande. No, pero delante de Dios es algo grande. Y esa cosa es lo que causa la separación, ¿ves? Entre usted y Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5,
versículo 14, dice: y sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la versión católica dice así, versículo 14, dice: y sin embargo la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Ahora, no obstante, tenemos que entender unas cosas. Que la muerte seguía siendo la condenación y la experiencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre moría, y si no estaba acusado de pecado, personal. ¿Por qué? Porque Adán era cabeza y representante de todos los hombres que nacieran con su naturaleza. ¿Y qué significa eso? Bueno, pecó, recibió una naturaleza corrupta, una consecuencia que es que murió. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos heredaron la naturaleza corrupta de Adán. Ahora, regrese conmigo versículo 12. En Romanos capítulo 5, versículo 12, miren lo que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. En la versión católica lo dice así, versículo 12 dice: así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. ¿Por qué tú crees que nosotros morimos? Mira, tú tienes que entender algo. En este mundo, hoy día, en este mundo, si tú tomas en cuenta esta tierra, y en esta tierra hay 195 países, es un montón de países en esta tierra, 195 países en esta tierra, con una población total de 8.2 billones de habitantes, 8.2 billones de habitantes, y cada año 62 millones de personas mueren. Entre los 195 países, de una población de 8.2 billones, 62 millones de personas mueren cada año. Eso se traduce así. Eso se convierte en 150,000 personas al día mueren. 150,000 personas al día mueren por causa de un solo hombre: Adán. Ahora, algunos argumentan que esto es injusto ser condenado porque el padre de la raza humana, porque lo que hizo el padre de la raza humana, Adán, pecó. Esto es injusto. Pero este argumento no está reconociendo los hechos, porque la verdad es que el camino de la vida eterna es ahora más claro y mucho más positivo. Dios tiene ahora una provisión mayor para la vida y la salvación para cada uno de nosotros. El problema es que ya no hay un problema. Ese es el problema. Usted nace con su naturaleza pecaminosa, pero tú llegas delante de él: Señor, cámbiame, transfórmame, perdóname, me someto debajo de su autoridad, y Dios provee la salvación. Pero tú no quieres eso. Tú quieres el lujo de vivir como un diablito. Tú quieres el lujo de vivir como un demonio. Tú quieres el lujo de vivir como tú quieres vivir, y esperando que a la misma vez que tú haces lo que te da la gana, ¿ves?, rechazando a Dios, sus preceptos, sus mandamientos, etcétera, 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 viviendo como un pagano, un mundano, ¿no? Y a la misma vez esperando la bendición de Dios. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! Dios no te manda a ti al infierno. Vos escoges ir al infierno. Porque tú tienes la capacidad de entender. Tu problema no es su entendimiento, porque obviamente tú entiendes. Tu problema es que tú rechazas. Esto no es complicado.
Tú aceptas lo que dice la palabra de Dios o rechazas lo que dice la palabra de Dios. Acepta lo que dice la palabra de Dios o rechaza lo que dice la palabra de Dios. El problema es que tú quieres cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y tú no tienes esa autoridad. Mira. Esto se ve claramente en tres hechos. Repito, esto se ve claramente en tres hechos. El hombre tiene ahora una opción más clara que lo que tuvo Adán. El hombre ahora puede vivir para siempre escogiendo recibir a Cristo en su vida, y la decisión positiva de elegir a Cristo es más grande y tiene más eficacia que la elección de Adán. Adán iba a permanecer incorruptible si no hubiera comido del fruto del árbol. Y no estuviéramos teniendo esta plática. Note que su opción era un mandamiento negativo y no tenía eficacia ni poder para darle capacidad para obedecer. Actualmente la opción del hombre es positiva. A Adán se le prohibió hacer algo. A nosotros se nos manda hacer algo. Note la diferencia. A Adán se le prohibió hacer algo, pero a nosotros se nos manda hacer algo, un mandamiento positivo. Estos dos hechos, la revelación más clara y eterna y plena en Cristo Jesús y la mayor eficacia de lo positivo, muestra que cada hombre tiene igual opción cada hombre tiene la igual opción a la inmortalidad. Y en realidad, el hombre hoy en día tiene una mejor oportunidad que la de Adán tenía, más que una oportunidad igual. La segunda cosa, a ver si lo pongo así. No hay vida humana si no se nace seres humanos corrompidos. No hay vida humana si no se nace de seres humanos corrompidos. Ese es cuestión de nacer y ser privilegiado con la vida, o no nacer ni ser privilegiado con la vida. Para tener el privilegio de vivir, una persona tiene que nacer de padres corrompidos. Esa es la realidad. ¿Y por qué son corrompidos? Porque heredaron. Ellos vinieron a heredar la herencia, por la herencia, ¿no? La naturaleza pecaminosa de Adán. Por esa razón. Te recuerda que en el Antiguo Testamento el salmista David dijo, yo nací en el estado de corrupción de mis padres. Él reconoció, yo nací en pecado. Eso fue lo que él dijo. David dijo, yo nací en pecado porque su mamá pecó. No, hombre, porque su naturaleza ya estaba corrompida igual como la suya y la mía. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mira. Y la tercera cosa, que el camino de salvación y el camino para la vida eterna está ahora mucho más claro. El hombre no podría jamás conocer el amor de Dios sin haber nacido en un momento corrompido, ni habría experimentado el amor de Dios demostrando a Jesucristo. Mira. De modo que el nacimiento de una persona, su entrada en el mundo, es la única forma en que una persona puede conocer el amor de Dios y experimentar la vida eterna con Dios. Este es el punto que yo quiero llevarlos. Ahora, abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea. En Efesios capítulo 2, versículo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 7. Mira que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la versión católica dice así, versículo 6, de este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, vamos a rezar el Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor.
en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice, aquí hay un diálogo. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hay un diálogo entre Jesús y un religioso. Jesús y un religioso. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, en la versión cristiana dice: respondió Jesús y le dijo, en verdad y en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la versión católica lo dice así, dice en versículo 3, dice, y te aseguro, Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Este es el tema que nosotros hablamos y usamos, y que uno tiene que a nacer de nuevo, uno tiene que nacer de nuevo. Este es el punto de todo esto. Cuando tú escuches que tú tienes que nacer, de esto estamos hablando. Ahora, en 2 de Pedro, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, por favor. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, aquí se me pasó la mano, aquí. 2 de Pedro. Mira lo que dice en versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice. En la versión cristiana dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En la versión católica lo dice así, versículo 4, donde él dice, y también nos han otorgado valiosas y sublimes promesas para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Dios dice que tú y yo podemos participar, ¿no?, en la naturaleza divina. ¿De quién? De Cristo. Ahora, Dios viene y tú tienes que entender, mira, a mí, y la gente dice, pero es que no, mira, pastor, tú no entiendes. Ok, dígame qué es lo que tú crees que yo no entiendo. Porque no se olvide, yo soy ser humano igual. Yo nací de padres corrompidos, igual como vos. Yo nací en un mundo corrupto, igual como vos. Yo pequé, igual como vos. Escuché el mismo mensaje como vos. La decisión está en tus manos. Ahora, he hablado con varias personas que me dicen, mira, pastor, tú no entiendes. Es posible que fulano de tal me puede perdonar. Es posible que fulano de tal me puede perdonar. Me dice, bueno, yo acepto que esa persona pero yo mismo no me puedo perdonar. ¿Cómo? Tú no entiendes lo que yo he hecho. Yo mismo no me puedo perdonar. Y le estoy aconsejando, le estoy hablando de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, a ver. Y la persona repite, es que yo no me puedo perdonar. Digo, bueno. A ver. Mira. Lo que tú me estás diciendo es que tú estás rechazando lo que hizo Dios por ti. ¿Cómo? Seguro que sí. Tú me estás diciendo que tú estás rechazando lo que Dios hizo por vos. Eso es lo que tú me estás diciendo. Es claro, esto está bien claro. Mira. Dios mandó a su Hijo a morir por tus pecados, para que tú pudieras evitar el infierno y ser perdonado siempre, para siempre, y estar en la presencia de Él en su paraíso siempre, para siempre, cuando tú perdón, cuando llegue tu momento de salir de este mundo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Tú estás blasfemando, pisoteando, menospreciando, escupiendo sobre lo que hizo Dios por ti. Eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás rechazando lo que hizo Dios. Tú estás negando lo que Él hizo en la cruz por ti. Eso es lo que tú estás diciendo cuando dices, yo no me puedo perdonar. Y la otra cosa, escuche bien. Mira, tú no tienes el poder de perdonarte. Tú no tienes el poder de perdonarse.
Ningún hombre tiene, escuche bien, ningún hombre tiene el poder de perdonar a otra persona de sus pecados para evitar el infierno. El único poder que yo tengo es perdonarte el mal que me hiciste. Pero no tengo el poder de eliminar, anular la consecuencia de su pecado del infierno. Solamente Dios tiene ese poder. Y cuando tú dices, yo no me puedo perdonar, bueno, primeramente no tienes esa autoridad. Pero debajo de esa locura, tú estás rechazando lo que hizo Dios por ti. Este es el juego que tú estás jugando. Y ni entiendes lo que está haciendo. Ni entiendes ni papa la consecuencia de su decisión. Este es el problema. Chara. Otra vez más. Acepta lo que dice Dios o rechaza lo que dice Dios. Pero tú no puedes cambiar lo que dice Dios. Ahí donde tú tienes que decidir. Tú puedes participar, como dice aquí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Escuche bien. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En la versión católica lo dice así, y él dice: y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Tú dices, yo no quiero participar en la naturaleza divina. Yo no quiero ser perdonado. Yo no quiero ir al reino. Yo quiero ir al infierno. ¿Tú entiendes lo que tú estás diciendo? ¿En serio? ¿En serio? Mira. Escuche bien. En su locura, ¿y cuántas veces te he dicho? Te haces loco cuando no eres loco. Pero en ese estado de hacerte loco, tomas malísimas, y repito, malísimas decisiones, malísimas. Ese es el problema. Claro, tú tienes que decidir. Acepto o rechazo, o hagas una de las dos cosas. Deje de tratar de cambiar, porque tú no tienes la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y escúcheme, tus sentimientos y tus pensamientos no tienen que ver nada con esto. Acepta lo que dice Dios o rechaza lo que dice Dios. Pero tu pensamiento, que ya mi manera de pensar, mi propia creencia y mi sentimiento, no tiene nada que ver con este asunto. Pero te puede alejar de la verdad. Tenga cuidado con eso. Vamos a regresar aquí en Romanos capítulo 5, por favor, y vamos a llegar al segundo punto principal. El segundo punto, vamos a regresar a Romanos capítulo 5, versículo 15 a 18. Hemos hablado ya por varios días, versículo 12, 13, 14. Ahora vamos a comenzar con versículo 15, 16, 17 y 18, por favor, en el tiempo que nos resta aquí. Mira bien. Ahora, este segundo punto está hablando de la obra de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, ¿no? ¿Ves? Que Él vino a vencer la muerte y el pecado, ¿no? Cristo contrarresta y revierte el pecado y la muerte. Esto es lo que es maravilloso de esto. En Romanos capítulo 5, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Romanos capítulo 5, vamos a rezar ahí, por favor. Esto es importante. Ya sabe, porque nosotros no tenemos prisa. En Romanos capítulo 5, mira lo que él dice, primeramente en la versión cristiana dice así, versículo 15 hasta 18. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en la condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Versículo 17.
Porque si por la transgresión de uno, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí entran las buenas nuevas. Ahora, en la versión católica, por favor, mire bien lo que dice la palabra de Dios. En la versión católica dice así, versículo 15 hasta 18 dice, pero no hay comparación entre el delito y el don. ¡Wow! Dice, pero no hay condenación entre el delito y el don. Porque si por el delito de uno, que es Adán, solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundante sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro. Entre el pecado del uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en absolución. En absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Mira, estamos hablando de las buenas nuevas. Estamos hablando de las buenas nuevas que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Ahora tú tienes que entender que hemos hablado sobre esta idea, este concepto. Mira, Jesucristo contrarrestó. Jesucristo contrarrestó y revirtió lo que Adán había hecho. Aquí están las buenas nuevas, despierta. Hizo posible que el hombre viviera con justicia y venciera la muerte. Note el contraste descriptivo entre lo que Adán hizo y lo que Dios hizo por medio de Cristo. Mira, tú y yo, todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Físicamente. Esa es una realidad. Pero escuche bien, no tenemos que morir espiritualmente. Este cuerpo viejo que yo tengo, que se está deshaciendo, va a ser quemado, enterrado algo. Me voy a deshacer, punto. Pero voy a resucitar y entrar en el reino por lo que hizo Cristo por mí, y yo reconozco lo que Él hizo por mí. Él es el Señor y Salvador de mi vida. Otros que rechazan a Jesucristo, igual como yo, van a morir, van a ser enterrados, pero en vez de entrar en el reino con el Señor, entran en el estado de perdición, lo que tú y yo nombramos el infierno, perpetuamente, siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Ahí están los dos caminos. Ahí están los dos caminos. Esto está sencillo. Aquí están los dos caminos. Mi pregunta es, yo dice, yo tengo mi creencia, yo tengo mi pensamiento, ok. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres eso. Porque si tú rechazas lo que Dios te está ofreciendo por causa de tus pensamientos y tu creencia personal y tus sentimientos, tú vas a descubrir qué tal fatal de decisión que tomaste a entrar en el infierno siempre, para siempre, para siempre.